el ministerio. Conéctate, Jesús. Presenta. Conjuntamente con seminarios ISU, la serie Feliz para Siempre. Para hoy día, 4 de septiembre. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta mañana iniciar la práctica. Oramos agradeciendo mucho de que estamos vivos, de que tenemos salud y tenemos una responsabilidad. Nuestra oración para con los privados de libertad, en especial nuestro amigo Carlos. Oramos también por los enfermos, en especial por la familia Atención, nuestro hermano Tulio. Y la familia de nuestra hermana Dora. Oramos, buen Dios, para que usted tome el control de esta reunión. Y suplicamos por la salud de todos los que se conecten, tanto física, mental y espiritual. Por Jesús. Amén. Nuestro primer segmento. Vidas con objetivos. El Espíritu Santo. Mi amigo personal. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. El día de ayer analizamos este texto en su contexto. Vimos la primera lección, rogar al Padre. La segunda, otro consolador. La tercera enseñanza, para que esté con vosotros para siempre. Y la cuarta y última enseñanza. Esto debe entenderse en un sentido espiritual. Este versículo tiene un profundo significado espiritual. El Espíritu Santo, a menudo llamado el Consolador o el Paracleto, desempeña un papel crucial en la vida de los creyentes. Él guía, enseña, consuela y capacita a los creyentes a una relación con Dios, en una relación con Dios y en su servicio. La promesa de que el Espíritu Santo estaría con los creyentes para siempre es una fuente de consuelo y fortaleza espiritual. En resumen, nuestro versículo clave para toda esta serie, Juan 14, 16, es un versículo que contiene una promesa importante de Jesús sobre el envío de el Espíritu Santo como consolador y guía para sus seguidores. Esta promesa enfatiza la continuidad de la presencia divina en la vida de los creyentes y la importancia de la relación entre Jesús, el Padre y el Espíritu Santo en la fe cristiana. Hoy día, mis queridos hermanos, queremos ver los dos objetivos de esta serie. Primero,
El Espíritu Santo. ¿Quién es? Es el representante de Cristo. Es una persona como nosotros. ¿Es de naturaleza divina o de otra naturaleza? ¿Es otro consolador o es un nuevo consolador diferente al primero? Finalmente, ¿es la tercera persona de la deidad? Bueno, amigo que me escuchas, la palabra de Dios no se debe usar para inventar lo que no está escrito, ni para controversias. Es cierto que la palabra de Dios fue escrita por otros, pero la misma palabra de Dios te dice que estos hombres fueron conducidos por la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, si el mismo escritor no dice, no profundiza sobre un respectivo tema, ni nos da evidencias con respecto a un tema en especial, no nos toca a nosotros colocar sobre la Biblia lo que no está escrito. Las cosas secretas pertenecen a Dios, dice Deuteronomio, mientras que las reveladas nos pertenecen a nosotros. En cuanto al Espíritu Santo, debemos tener claro que es una de las tres personas de la deidad. Su divinidad se demuestra por su asociación con el Padre y el Hijo. No es un tema de discusión. La Biblia es clara cuando ubica al Espíritu Santo al nivel del Padre y del Hijo. Cumpliendo una función específica. Pero tan importante como la función del Padre y la del Hijo. Por ello nosotros partimos de este hecho. El Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad, aun cuando la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí su significado. Y hoy vamos a ver dos citas, si el tiempo nos permite, que así lo demuestran para aquellos que les gusta comprobar todo. Primero partimos del hecho
de lo que dice Hebreos 11, versículo 1. Tengo que partir por aquí, porque como dije, dentro de las Sagradas Escrituras hay situaciones que tenemos que usar aunque no están comprobablemente registradas en la Escritura. Y una de esas es la Trinidad. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te hago la pregunta. Si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando en equipo, ¿hay algún problema en llamarle a estos tres la Divina Trinidad? ¿Afectaría tu fe? Gloria a Dios. Nuestro primer versículo lo encontramos en Génesis 1:26. Cuando el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es cierto, no aparece la palabra Trinidad aquí. Pero entonces, ¿cómo entendemos la palabra hagamos? El verbo hagamos. Si el Padre estuviera solo o el Creador estuviera solo, tenemos que entender que el que está hablando aquí es el Padre porque la misma Biblia lo dice. El Padre dice. Vayamos a Génesis 1. Estamos en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Acá no están hablando los tres al mismo tiempo. Uno es que da la orden. Uno es el que dice hagamos. Otro es el que ejecuta. Y el otro es el testigo. Miremos qué dice el versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya encontramos que por lo menos el que habló, que la Biblia dice que fue Dios, no estaba solo. Con ese Dios había otro como el que está hablando.
y su nombre dice que es el Espíritu de Dios. Entonces quiere decir que es esencia del mismo Dios. Ya son dos. No son dos dioses. Es un solo Dios, pero por lo menos hasta aquí ya hay dos personas que lo forman. El uno que da la orden que dice hagamos. El otro que está allí presente moviéndose sobre la faz del abismo, sobre las aguas. Se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, ya la misma Biblia comprueba de que el verbo hagamos está correcto. Por lo menos ya hay dos. O sea, no es singular, es plural. Pero la misma Biblia nos lleva al libro de Juan. Miremos Juan 1:1. Y nos vamos a encontrar que allí en el principio dice, no solo estaba Dios Padre y Dios Espíritu Santo o su Espíritu, como dice la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, hagamos. Ahora, ¿quién es el que hace? ¿Quién ejecuta la acción? Cuando nosotros estudiamos español, ¿sí? Español o castellano, no sé cómo. En primaria, muy temprano en la educación, se enseña qué es una oración. Se enseña que la oración tiene dos partes: sujeto y predicado. Se nos enseña que el sujeto es del que se habla y que el predicado describe lo que hace el sujeto. Pero dentro del predicado, para poder entender lo que hace el sujeto, existe una parte que se llama verbo. Y el verbo describe la acción del sujeto. O sea, el verbo lleva el peso de la oración. En Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. En otras palabras, ya no solo estaba Dios Padre, el que dio la orden de hacer, el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, sino que ahora dice Juan 1:1 que también estaba el verbo. Y termina diciendo que el verbo era Dios. El versículo 2 dice, este estaba en el principio con Dios. Y el versículo 3 dice cuál era la función de este verbo. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora necesitamos descubrir quién es el verbo.
Porque ya sabemos quién dio la orden. Ya sabemos quién estaba ahí de testigo presencial sobre todo lo que se estaba haciendo. Es importante que hubiese un testigo porque el testigo tiene la función, la responsabilidad de dar testimonio de lo que se hizo. Un testigo es el que ve y escucha lo que otro hizo o lo que ocurrió. Y ahora vemos que surge una tercera persona. Ya no solo es el que dio la orden, que fue Dios, tampoco el Espíritu de Dios, sino ahora resulta que está el Verbo que hizo todas las cosas. Para aclarar el concepto me tengo que ir al versículo 14 de Juan, donde dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿quién fue el que se hizo carne y habitó entre nosotros? Hay una serie de versículos que nos confirman que fue el unigénito del Padre. Aquel que habitó entre nosotros y en quien pudimos ver la gloria del Padre. Porque dice el versículo 14, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El versículo 18 del mismo capítulo 1 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18 nos dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primera de Juan 4:9 nos concluye este asunto del unigénito. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. Amigos, esta serie de versículos que te he presentado nos dejan claro que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son el trío divino. Mañana estudiaremos la segunda cita. Mateo 28, 19 al 20. Que el análisis de Génesis 1, 26 del día de hoy nos haya servido para confirmar nuestra fe. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. La próxima vez que leas este versículo, recuerda que el que está hablando es Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Oremos. Gracias, Señor, por Génesis 1:26. Gracias, Padre Santo, por aclararnos la palabra hagamos. Amado Dios, permite que en nuestro ser interior podamos recibir diariamente la presencia del Espíritu Santo. Que no sea solo una persona que camina a nuestro lado, sino que sea quien controle nuestro accionar. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate de Jesús en la serie Vidas con Objetivos, el Espíritu Santo, mi amigo personal. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno. Te espero mañana para que sigamos estudiando la palabra de Dios con el único objetivo de prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. En un minuto te llegará la invitación para nuestro segundo segmento. La Biblia al día. Hoy con el Salmo 121. Ya regreso con vosotros y la Biblia al día. Lectura y análisis del Salmo 121. Bendiciones.